Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi punto de vista. Espero que estén bien. Bueno, tratando de sobrevivir, tratando de evitar los conflictos que hoy se presentan en varias partes del mundo por razones de la acción política, por los intentos de reducir a la nada la democracia, por los intentos de algunos que quieren trepar al poder nuevamente para intentar, ahora sí, de manera abierta, convertirse en dictadores. Esto es lo que realmente lastima, pero observamos que las cosas van por ese camino. O sea, entre la espada y la pared, ¿cuál? ¿Quién? ¿Qué cosa? La prensa entre la espada y la pared. Y cuando hablamos de esto, también tenemos luego que referirnos a un tema donde se trata de poner en primer lugar al honor. Esto de aquí, cuando digo la prensa entre la espada y la pared, tenemos que hacer la conexión con ¿qué? Con la política. Sí, la política, porque el hombre está, su actividad, girando alrededor de las acciones que asumen los que lideran las sociedades, los pueblos, las naciones. O sea, usted, yo, todos, tenemos necesariamente que pensar en nosotros, en nuestra familia, los que nos rodean, en la sociedad en general. Y eso que usted piensa, por supuesto, influye necesariamente en la política. Lo que pensamos, lo que sentimos alrededor de cómo queremos la sociedad, eso lo pensamos nosotros y al final tenemos que decidirlo. Por lo tanto, lo que pensamos influye directamente en la política. Y a propósito de la política, de la acción del hombre sobre el planeta Tierra, todos recordamos las viejas clases de cómo en la evolución del hombre muchas etapas han sido totalmente intensas para su desarrollo. Por ejemplo, le decían al hombre, se le dice el homo faber, el hombre que trabaja, el hombre que hace cosas, el hombre que inventa. También se le decía y se le dice y se conoce como el homo ludens, es decir, el que juega. Y también, y en primer lugar, no en primer lugar, pero es lo que más se repite, homo sapiens, el hombre que sabe, el homo sapiens. Y en cierto país de un territorio pequeño, la gente también tiene su pensamiento político. No puede decir que no lo tiene, claro que lo tiene. Hay sociedades como la de este pequeño país, donde la gente tiene una consigna tremendamente odiosa, horrible y antidemocrática. Por eso hay prófugos que en esos países tuvieron, increíble, el tiempo suficiente para, con las herramientas de la democracia, destruirla, socavarla y todavía sostener poder. ¿Qué dice la gente en ese pequeño país? Pequeño moralmente, eso es terrible. Lo del territorio importa poco porque hay países que tienen menor territorio, pero tienen condiciones de vida totalmente diferentes. En ese pequeño país, válgame Dios, dígame que no ha escuchado usted, no importa que robe, ay, pero hace obras. ¡Qué barbaridad! ¡Qué pensamiento tan siniestro! De una torpeza sideral. Es un pensamiento insondable por la barbaridad. Ah, que robe, no importa, pero que haga obras. Y quiero entonces compartir con ustedes unos minutos, 3 minutos, de alguien que expresa, es un hombre conocido públicamente,
en la televisión porque es escritor, es novelista, es periodista, y es un hombre que emite opiniones con total y absoluta libertad. Óigame bien, este sí respondiendo a su conciencia, no como otros que quieren defender el honor, pero cuando tienen intereses muy personales, cuando tienen intereses que les puede afectar algo que parece que no es el patrimonio moral de ellos, son otro tipo de intereses. Vamos a escuchar en así unos 2, 3 minutos lo que dice este caballero acerca de un personaje que está en este momento en la discusión no solamente de los Estados Unidos, sino en la discusión de la política internacional. También me dicen, y esto es gracioso, ¿no? Eres un traidor, has demostrado que no eres de derecha. No, yo creo que soy de derecha, pero soy de derecha liberal, soy de derecha democrática, soy de derecha capitalista. Trump no es liberal, no es liberal. Yo digo que no es liberal. Él y su vicepresidente están rabiosamente contra el aborto. Eso es no ser liberal. No es democrático, ejemplo, 6 de enero de 2021, ¿no? Ese fue un golpe antidemocrático. Y el autor intelectual y moral de ese golpe fue Trump. Y si me apuran, no es capitalista. No lo es. Usted dirá, no, sí, es capitalista. Yo tengo mis dudas. La visión que tiene Trump respecto del libre comercio, él está contra el libre comercio y él está a favor de las barreras arancelarias, del proteccionismo. Para mí eso está reñido con el capitalismo, pero es mi opinión. Ahora, ¿se puede ser de derecha, liberal, democrática y capitalista y no por eso correr a apoyar a Trump? Claro, por supuesto. Pero esta gente, los fanáticos de Trump que me insultan, no parecen entenderlo. Entonces me dicen, pero ¿cómo es posible si tú estás contra Maduro? ¿Cómo puedes estar contra Trump? Curioso, ¿no? Es curioso que ellos hilvanen racionalmente ese puente, ¿no? Que es un puente que yo no estoy dispuesto a cruzar. O sea, si tú estás contra Maduro, necesariamente tienes que estar con Trump. ¿Por qué? Yo estoy contra Maduro. Yo estuve contra... Bueno, ustedes en el desarrollo de el pensamiento de este escritor, de este novelista peruano, inmediatamente pueden también empezar a creer que hay sociedades que quieren definirse, sociedades que quieren buscar el camino que los va a llevar directamente al abismo. Porque el ser humano parece que no comprende que hay ciertos elementos que son puntales y columnas de las sociedades políticamente sanas, de las naciones que están sostenidas por las constituciones, por las leyes, por el respeto a las libertades. Y en el caso de la observación que hace el periodista peruano, el novelista, el escritor peruano, válgame Dios, hay gente que está dispuesta a darle el voto a quien se ha constituido en el verdugo, en el opositor a las libertades, quien ya ha declarado, y va a continuación a expresarlo aquí otra vez, quien ya ha declarado su poco afecto o ninguna consideración por las libertades y por la democracia. Escuchemos un poco más. Contra Chávez. Yo estuve siempre contra Fidel Castro. Yo he estado y seguiré estando contra todos los dictadores, de izquierda y de derecha, de la región, de América y del mundo, ¿no? Pero no por estar contra Maduro tengo que estar con Trump. ¿Por qué? De Trump me preocupan precisamente sus rasgos autoritarios.
esto no es broma, lo demostró el 6 de enero con el asalto al Capitolio. No es broma. Ha salido Kamala a decir que Trump, cuando era presidente, les decía a sus generales: yo quiero generales como los que tenía Hitler. No es broma. A Kamala le ha dicho: eres una vicepresidenta de mierda. No es broma. Ahora está diciendo que como no le gustó la edición que 60 Minutes hizo de una entrevista con Kamala, él va a cerrar el canal de televisión CBS. No es broma. Entonces, por la misma razón por la que yo deploro a Maduro, por la misma razón por la que yo detesto a los matones, es que yo estoy contra Trump. Por esa misma razón. Porque hay dictadores de izquierda, léase Maduro, y hay dictadores de derecha, léase Trump, léase Bukele, en mi opinión, aquí en América. Así que no porque yo estoy contra Maduro voy corriendo a abrazar como un fanático pueril a Trump. No. De hecho, hoy he leído en El Nacional, que es un gran periódico. Bueno, vamos punto por punto. Lo terrible es que la sociedad americana, el pueblo americano, curiosamente, ha asumido, a través de Trump, ha copiado todo lo que constituyó la crítica para las sociedades atrasadas políticamente, con los vaivenes de las dictaduras y de las etapas democráticas. ¿Cómo se le calificaba a esos países lamentablemente enterrados en un accionar de quemeimportismo, de indiferencia frente al acontecer político? Le llamaban, era realmente una degradación de una sociedad que quería, y en este caso no era así, no quería vivir en libertad. Le llamaban las repúblicas bananeras. El caballero que está corriendo, y parece con éxito, para intentar volver al poder político en los Estados Unidos, es la copia de cómo se obra en las repúblicas bananeras. Ahí lo que lamentablemente nos conecta con ese país pequeño, donde la gente no cree en el Homo sapiens, sino en el Homo sapo. Miren, escuchen, Homo sapo. Y por eso lo llevaron al poder al Mesías tropical, al Salvador, al único que iba a poder cambiar la historia de ese pequeño país. ¿Por qué? Por pensar como Homo sapos. Y ahora me quiero referir a un punto, sin nombres por supuesto, de alguien que durante algún tiempo, ¿cuánto tiempo? Déjame ver cuánto tiempo. Este extraordinario profesional del derecho, este abogado brillante, de gran perfil, historiador, novelista, tiene muchas capacidades, tiene muchos elementos de su capacidad, de su inteligencia, que van a estar evidenciados en los libros que escribe sobre derecho, las novelas, los cuentos y bla, bla, bla. El señor abogado dice que ha sido abogado durante 7 años. ¿Abogado de quién? ¿De quiénes? De una banda llamada La Posta, banda musical, banda de gente que tenía gran voracidad seguramente por cualquier cosa, pero que no tenía veracidad, porque el señor se queja. Aquí va la parte más significativa. Escribe este señor: entiendo la motivación para haber incumplido su palabra conmigo. Tener credibilidad. Miren, apenas yo vi que esa banda
se presentaba en las plataformas, lo menos que podía pensar era que a esa gente había que darle credibilidad. Era inmediatamente claro, totalmente básico, elemental, que no tenían credibilidad. Era inmediatamente claro que lo que no tenían era credibilidad. Por supuesto, no tenían ninguna intención de buscar ser veraces. Ahí no había veracidad, había voracidad. El señor abogado de la banda de la posta luego dice que les desea lo mejor a estos muchachos, que sean felices, que son buenas personas, que tengan paz, que tengan una familia sin ningún tipo de problema. Este señor nunca piensa en los ecuatorianos, por supuesto. La banda va a pasarla bien, la posta la va a pasar bien, pero en cambio, el Ecuador, la gente de Ecuador no la pasa bien. Y termina así: camino con la paz de haber ganado, porque la razón y la ley siempre nos asistió. Por todo lo expuesto, informo públicamente que hasta hoy llega a mi servicio como abogado de la banda de la posta. Eso no lo dice él, digo yo, la banda. La banda, no sé, la banda de músicos, la banda de cantantes, la banda de... Pónganle ustedes qué tipo de banda. Y a su maravilloso equipo. Equipo maravilloso el de la banda, señor abogado. ¿Dónde vive usted? ¿Con qué análisis usted se atreve a decir que esta es una banda maravillosa, un equipo maravilloso? Y dice finalmente: formalmente renunciado a seguir representándoles, deseándoles siempre una vida plena y llena de felicidad. Qué bien, señor. Claro, la vida de los integrantes de la banda de la posta, maravillosa, fantástica, llena de felicidad. Y la vida de los ecuatorianos. ¿Cómo es la vida de los ecuatorianos? Bueno, este señor creo que se da a entender que se siente como el último mohicano en ese país pequeño, el último mohicano del honor, de la decencia política. Luego hace una suerte de explicación de cómo se lo persiguió, de cómo se produjo contra su familia, lo cual nosotros también, por supuesto que repudiamos la acción contra la familia del abogado de la banda de la posta. Y dice, entre otras cosas, la forma más negligente de permitir que el horror se olvide es guardando en la intimidad las historias de terror desatadas por los regímenes dictatoriales a cargo de los criminales más rastreros que parió una patria entumecida. Se refiere a un país gobernado por la mano de hierro o la mano manchada de petróleo del prófugo. Se refiere, por supuesto, a eso. Luego le pide a las generaciones que abran los ojos y que no caigan en la trampa de servir a estos proyectos del terror. Cuidado, dice él, cuidado. Cuidado, se unen a la organización más mafiosa de nuestra historia. Y por eso decidí no callar ni un minuto más. Y les comienza a narrar la persecución que la banda del terror o la mafia que gobernó al país durante tanto tiempo los persiguió. ¿A quién? A la familia. Persiguió a la familia. Les clausuró una empresa. Esto fue realmente un abuso de poder. Y yo no sé, terminemos con esta parte de aquí. Finalmente, utilizaron a la SENAIN, a la policía, a la fiscalía, al Servicio de Rentas Internas SRI, a las superintendencias y a toda institución que tuvieron a su alcance. No para servir, sino para perseguir. Y eso que no hablo de los desaparecidos y de los muertos. Bien, el abogado se defiende. El que defendió la posta
Luego hace una observación, una crítica fuerte y una denuncia que la había tenido reservada sobre cómo la mafia política del prófugo lo persiguió. Continúa. Y son esos mismos delincuentes. ¿Cuáles delincuentes, señor abogado? La banda correísta. Ahora esos delincuentes ya sin visa, que hoy se llenan la boca hablando de los FARC, son esos mismos criminales los que hoy dicen que violan sus derechos humanos por colocarlos en cárceles de máxima seguridad. Son esos mismos delincuentes chupamedias del régimen venezolano, nicaragüense y cubano quienes nos quieren dar clases de moral y de democracia. Y finalmente sostiene él, el señor abogado que defiende o defendía a la banda de la posta. Por suerte yo sí tengo memoria. Ah, qué bueno, señor abogado, usted tiene memoria. Brillante, señor abogado. Espero que el país en las próximas elecciones tampoco los olvide. Tampoco olvide usted, señor abogado, que tiene todo el derecho de defender a quien le plazca con sus conocimientos de derecho. Pero bueno, la banda es la banda de la posta es la banda, señor abogado, no lo olvide jamás. Finalmente, como estamos hablando primero de la política, de la democracia, de la prensa y del honor, ahora finalmente hablemos de algo muy significativo también porque va enlazado con estos pensamientos del momento en que vive el mundo, que vive la sociedad y que vive fundamentalmente por las crisis políticas y por el encumbramiento de el populismo. Un periodista de un gran país dice lo siguiente: no estamos haciendo teología, sino describiendo lo que sucedió y sucede entre el presidente Javier Milei y la prensa argentina. Primero fue la palabra agresiva, insultante y descalificatoria contra la prensa independiente. Eran solo palabras. A partir del lunes último, dice el periodista, desenrajó una guerra pura y dura contra los medios periodísticos y, por lo tanto, también contra los periodistas. En efecto, y aunque el jefe del Estado publicite que los periodistas son una banda de ensobrados, la mayoría vive de los salarios que percibe en las empresas periodísticas donde trabaja. Es decir, digo yo, no el periodista, que el señor Milei tiene mucho o bastante de actuar, de accionar y de obrar y de pensar, claro, como el señor Trump, como Bukele y como el prófugo y como el dictador Maduro y como todos los sistemas dictatoriales del mundo. Atacar a la prensa. Y continúa el periodista, Milei nunca se refiere a los medios que verdaderamente los hostigan con la crítica permanente, que son los vinculados al kirchnerismo. Sus alusiones más ácidas están dirigidas al periodismo independiente, que inclusive ha valorado sus logros económicos, aunque criticó también su desdén institucional. ¡Qué cosas! Esto parece increíble, pero así es. El señor Milei ataca a la prensa. El prófugo ataca a la prensa. Tiene un conjunto igual, esto es igual. El kirchnerismo tiene una banda de servidores, de serviles, de esbirros, que aplauden y que frecuentemente rompen absolutamente sus pechos para aplaudir los logros del kirchnerismo. Y en el caso del pequeño país, el prófugo, no olviden que el prófugo gastó millones de dólares en las ladratinas. El prófugo tiene en el Ecuador este tuitero prófugo
Tiene medios por doquier, por cualquier parte, que lo aplauden y que están pidiendo que vuelva el héroe, que vuelva el hombre más grande que ha tenido el Ecuador. Y ese hombre ataca a la prensa, pero no a la prensa independiente, que en el caso del Ecuador, eso lo tendremos que expresar en una próxima audición. Esa prensa ecuatoriana es muy corta en número, es muy corta en razonar y es muy corta en oponerse al dictador que quiere volver. El prófugo quiere volver al Ecuador. No sería nada imposible o improbable que el prófugo vuelva al Ecuador, porque ya les dije, en la política del Ecuador hay un pueblo, porque miren, todos tenemos como ciudadanos, todos tenemos en este juego de la política, tenemos la condición de jugadores, tenemos los naipes y tenemos la apuesta. Ah, no, pero cuando vamos a la apuesta, apostamos por este tipo de seres totalmente fantasmagóricos, perversos y destructores de la democracia. Esa es la apuesta que hace un pueblo que dice, no importa que robe, pero hace obras. Aquí tienen ustedes una prensa atacada, una prensa sometida a los proyectiles de aquellos como Milei, que sí coquetea con los kirchneristas, con el chavismo internacional. ¿Por qué? Porque Kirchner es parte del chavismo y está entonces atacando a los medios de prensa de Argentina. Este es el drama que vivimos en varias partes de la sociedad y en el caso concreto de Norteamérica, Sudamérica y Centroamérica, ahí están los Bukele, ahí están los Maduros, ahí están los Ortegas, ahí está el prófugo, ahí está López Obrador. Todos ellos exactamente están sometidos a esta acción perversa de destruir las libertades atacando a la prensa entre la espada y la libertad. Gracias por atenderme.